Bueno, previamente hablábamos o indicábamos cómo se aplican las ecuaciones básicas con las que nosotros contamos para hacer tratamiento estadístico de los datos que tenemos nosotros tras realizar unas determinadas mediciones o procedimientos experimentales. ¿Listo? Les decía que así nosotros podríamos aplicar dato a dato en una calculadora para poder hacer la estimación o la aplicación de aquellas ecuaciones. Sin embargo, también tenemos aplicaciones, por ejemplo, muy básicas, como en el caso de Excel, que también nos ofrece como esas herramientas que podamos introducir estas ecuaciones matemáticas para hacer obtener, digamos, los respectivos datos correspondientes a esa ecuación matemática que hemos formulado. Entonces acá tenemos el mismo ejercicio que es la determinación de la masa molar del litio a través de 7 ensayos que se realizaron de forma independiente y tenemos que el valor de referencia de la masa molar del litio o valor tomado como teórico corresponde a un valor de 6,9417 gramos por mol. Entonces acá lo que nosotros vamos a hacer es hacer lo mismo que realizamos con la calculadora para aplicación de las fórmulas, pero ahora utilizando la herramienta que nos ofrece Microsoft Office, Excel en este caso. Entonces, para el rango, nosotros podemos determinar el rango. Recordemos que el rango es la diferencia entre el mayor valor y el menor valor presente en el conjunto de datos. Entonces aquí tenemos nuestro conjunto de datos. Definimos el conjunto de datos, ¿cierto? Y podemos decir, el rango es igual, recordemos que en Excel una ecuación matemática pues siempre está dada o se formula generando, de acuerdo a lo que se genera, la información que estemos proporcionando después del igual. Si nosotros decimos máximo y dentro de paréntesis seleccionamos todo el conjunto de datos que tenemos acá, él nos va a determinar de ese conjunto de datos cuál es el número que tiene un mayor valor, ¿sí? Menos, acá en la resta, el mínimo de este conjunto de datos. Entonces el mínimo él nos va a seleccionar con esta opción min del conjunto de datos que va desde la fila de 6 hasta la fila de 12, ¿cierto? Que están seleccionados en celeste, pues nos va a decir de ese conjunto de datos cuál es el valor menor y hace la diferencia que es lo que hemos registrado acá y así obtenemos el rango. Que en este caso es de 0,018, si lo comparamos con lo que nosotros habíamos hecho en la calculadora, aquí estamos reportando todos los datos con base en 4 posiciones decimales, porque 4 posiciones decimales fueron las que se registraron en los ensayos con los instrumentos utilizados para medir la masa molar, ¿cierto? Entonces por eso reportamos todo con esos mismos 4 decimales. Entonces, si comparamos esto con el procedimiento que habíamos desarrollado en la calculadora manualmente, vamos al documento, ¿cierto? Hemos establecido que el rango era 6, el valor 6 mayor era 6,9409 menos 6,9391 nos da 1.8 por 10 a la menos 3, que es exactamente lo que estamos mostrando aquí, que es un valor de 0,0018. Esto es lo mismo que tener 1.8 por 10 a la menos 3. Ahora el valor promedio, lo mismo. Entonces en Excel nosotros tenemos esta función promedio. Si tomamos el conjunto de datos, seleccionamos el conjunto de datos siempre dentro de paréntesis, entonces esta función nos va a determinar el promedio o valor media de ese conjunto de datos, que es lo que aplicamos acá. La mediana, lo mismo, tenemos la función mediana y veamos el conjunto o seleccionamos el conjunto de datos al cual nos interesa a nosotros determinarle la mediana, aplicamos la fórmula y obtenemos el valor. Si comparamos con los valores que nosotros estimamos utilizando la calculadora, ¿cierto? Vamos a observar, entonces si nos devolvemos acá, el valor promedio que estimamos fue 6,9401 y la mediana 6,9406. Vamos acá, tenemos los mismos valores, 6,9401 y de mediana 6,9406. Ahora vamos a estimar la desviación estándar poblacional. La desviación estándar poblacional, ¿cómo la definimos en Excel? Se define como la función desbest.p del conjunto de datos. Entonces así estimamos la desviación estándar que corresponde al conjunto de datos que hemos seleccionado
en este caso la desviación estándar de la población. La desviación estándar de la muestra, entonces nuevamente acá tenemos la función desbest.m del conjunto de datos que hayamos seleccionado, entonces esta función nos va a determinar la desviación estándar de la muestra en dicho conjunto de datos. ¿Listo? Vamos a comparar con los datos que tenemos o que calculamos previamente utilizando una calculadora. Aquí tenemos que la desviación estándar, en el caso de la población, corresponde, si lo reportamos con 4 cifras decimales, a 0,0007 y la desviación estándar de la muestra a 0,0008, que son los mismos valores que hemos determinado nosotros acá en Excel. ¿Listo? Cuando estamos llevando las 4 posiciones decimales. Ahora vamos a revisar la desviación estándar relativa poblacional y desviación estándar relativa de la muestra. En este caso, pues podemos nosotros ya, como tenemos la desviación estándar de la población, que es 0,007, y tenemos el valor promedio, sería simplemente hacer el cociente o la división entre estos dos valores. Y lo mismo para la desviación estándar relativa de la muestra, sería el cociente que tenemos acá, de la desviación estándar de la muestra dividido sobre el valor promedio. Si ustedes observan acá, en el caso del cálculo que nosotros hacemos en Excel, nos da que la desviación estándar relativa poblacional y la desviación estándar relativa de la muestra, en este caso, son iguales. Debemos tener presente que aquí, aunque nosotros estamos utilizando los datos que ya fueron calculados previamente y que estamos reportando acá los decimales, 4 cifras decimales en estos datos, realmente cuando Excel hace estos cálculos, él no está tomando el redondeo previo que se hizo acá en la desviación estándar de la población o de la muestra o en el promedio, sino que para hacer este cálculo él vuelve a tomar todos los datos. Por eso, si nosotros revisamos o comparamos esta desviación estándar relativa de la población y de la muestra con lo que hicimos en la calculadora donde nosotros íbamos redondeando, vamos acá, donde nosotros vamos redondeando los cálculos, encontramos que la desviación estándar relativa poblacional, bueno, en este caso nos da lo mismo, nos da 0,001 y nos da 0,001, está igual. Ahora, vamos a mirar qué pasa con el coeficiente de variación poblacional, ¿sí? Acá sí aplicaría lo que les he dicho previamente, y es que cuando se hace el cálculo, él vuelve a tomar todos los datos con todos los decimales y hace luego el redondeo al final. En cambio, cuando nosotros hacemos en la calculadora, pues ya tomamos este redondeo a 4 cifras decimales de la desviación estándar, en este caso poblacional, sobre el promedio que ya también está redondeado a 4 cifras decimales, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, cuando hacemos con la calculadora, tenemos que el coeficiente de variación de la población es 0,0101% y el de la muestra es 0,0115%. Si vamos a ver en el Excel, tenemos que, mire, acá vamos a tener algo de diferencia. El coeficiente de variación poblacional, ¿cierto? Que a la final es el valor de desviación estándar de la población sobre el valor del promedio por 100, nos da que es 0,0104%, cuando en el caso de la determinación con calculadora nos daba este valor, 0,0101%. Ahora, ¿en cuál podemos confiar más? Realmente cuando nosotros tomamos los datos estamos considerando todo, o sea, no estamos redondeando, por lo tanto hay menor incertidumbre en la última posición decimal, ¿sí? La incertidumbre se mantiene en la última posición decimal siempre, pero aquí estamos considerando prácticamente todos, digamos, todas las cifras. Entonces, este cálculo sería mucho más preciso que el que hacemos con la calculadora desde ese punto de vista, donde ya hemos redondeado previamente. Y el coeficiente de variación de la muestra, acá en Excel, considerando todas las cifras decimales en cada uno de los datos o de los cálculos hechos previamente, nos da que este coeficiente de variación de la muestra es 0,0112%, mientras que cuando lo determinamos con la calculadora nos daba 0,0115%. ¿Listo? Esas son las cosas que pueden variar dependiendo de si nosotros estamos redondeando los diferentes datos que vamos obteniendo para hacer los cálculos. Ahí es donde se pueden ver las diferencias en el resultado final, generalmente en las últimas posiciones decimales.
Ahora, acá no determinamos la varianza en Excel, pero la varianza sería elevar al cuadrado, ya sea para la población sería elevar al cuadrado la desviación estándar poblacional y para la muestra sería elevar al cuadrado la desviación estándar de la muestra. ¿Listo? El porcentaje de error relativo calculado acá pues va a ser el valor absoluto de la diferencia entre el valor promedio menos el valor de referencia o valor teórico sobre ese valor teórico, este cociente multiplicado por 100. Y obtenemos que el porcentaje de error relativo es 0,0224. A ver, comparémoslo con el que teníamos previamente. Miren, acá al hacer esta comparación el porcentaje nos da 0,023. Mientras que en el caso de Excel nos da 0,024. Acá, ¿por qué es? Porque aquí realmente el cálculo lo está haciendo considerando igual todas las cifras decimales que están comprometidas en este valor promedio. O sea, está volviendo a tomar todos esos números para poder hacer ese cociente. Por lo tanto, al hacer el redondeo a 4 decimales, tenemos que es 0,0224 y no 0,0230, como si ocurre cuando lo hacemos con la calculadora. ¿Listo? Entonces esas son como las cosas que debemos tener presentes, porque pues en la calculadora, si nosotros vamos redondeando los datos para hacer los cálculos, pues siempre vamos a tener una mayor incertidumbre a la final en nuestro resultado. Listo. Y acá pues nuevamente se reporta el dato. ¿Cómo se reportaría el dato de esta masa molar? Igual que lo hicimos previamente, lo representamos como el valor promedio o media de estos datos, que sería 6,9401 gramos por mol, más o menos la desviación estándar, que en este caso es 8 por 10 a la menos 4, o sea 0,0008 gramos por mol. Es en el rango 6,9401 más o menos 8 por 10 a la menos 4 gramos. Es el rango de los datos, ¿cierto? El intervalo o sección de los datos de nuestro conjunto de datos, en donde se encuentra el 68, aproximadamente el 68% de los datos que se registraron. ¿Listo? Esta es otra forma entonces de hacer los cálculos, donde a la final, si nosotros tenemos las ecuaciones ya listas para un conjunto de datos y tenemos otros conjuntos de datos que analizar, simplemente es replicar estas fórmulas para los otros conjuntos de datos. ¿Listo?